¿Qué tal, audiencia? Bienvenidos. Mi nombre es Marianela Correa y acompaño al doctor Gustavo Canals, como siempre, en No Estamos Solos, Misterios y Evidencias. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Marianela. ¿Qué tal? Bien. Gracias por acompañarme y gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo encuentro de No Estamos Solos, Misterios y Evidencias. Me alegro. Doctor, antes de comenzar el programa tengo una preguntita. ¿Pudimos haber sentido algunas ondas sísmicas de lo que pasó en Chile, del terremoto de Chile? Sí, se sintió en San Pedro y vamos a ver por qué. Primero, lo que ocurrió en Chile fue un terremoto de 8.3 escala de Richter. Vamos a explicar lo que es la escala de Richter. La escala de Richter es un número algorítmico que determina la intensidad de un efecto sísmico y no confundirla con la escala de Mercalli. La escala de Mercalli determina los daños que produce esa intensidad y llega hasta el punto 12. En cambio, la escala de Richter va desde el punto 2 al punto 10. Un punto 10 ya es algo épico que nunca ocurrió. ¿Por qué se sintió en San Pedro? Sí. Se sintió en Buenos Aires, como fue parte de todas las noticias, pero mínimamente en un grado 2.3. Eso es porque el terremoto en Chile ocurrió a 55 kilómetros de la costa y a 33 kilómetros de profundidad. Eso produce una onda sísmica que a la vez produce un tsunami que se extiende con una longitud de onda muy extensa. Es esto. Dos fuerzas que se van acercando, chocan y en el momento que se desplazan una sobre la otra, produce un tsunami y produce una onda sísmica con una longitud de onda muy amplia. Lo que se extiende desde la costa a la parte continental, traspasa la cordillera y llega a una extensión llana de nuestro centro del país y se expande por una superficie llana, mucho más constante esa onda elástica. Se siente en Córdoba, se siente en el norte de la provincia de Buenos Aires, se siente hasta el norte de Santa Fe, se siente en Buenos Aires y después se expande a otro medio que es el agua. Entonces, en Buenos Aires se ha sentido más por la altura. Nosotros en llano también se determinó que la intensidad fue 2.1, 2.2, casi imperceptible. En cambio, en Buenos Aires, en los edificios de altura, al ser una onda elástica, se expande en línea vertical. Sumado a la oscilación de los edificios, fue mucho más notable. Claro. Entonces, y recordemos también que la falla del Pacífico va desde la Antártida hasta Alaska y después se extiende hasta Rusia y todo el Asia. Y es una falla que constantemente está en movimiento. El 90% de los temblores y movimientos sísmicos se dan sobre esa falla y siempre son los más graves. Por eso hemos tenido esta vez el poderlo sentir mínimamente sobre la zona de San Pedro. Claro. Ahora sí, muchas gracias, doctor, por esto y No. vamos a pasar al programa de hoy. Forma parte de las ciencias y de lo Sí. que tenemos que compartir. Doctor, cuéntenos cuál es la relación entre el proyecto Filadelfia y un mensaje de los extraterrestres. Sí, el proyecto Filadelfia. El 14 de noviembre de 1943 sucedió algo extraño, tan sorprendente como increíble. Barcos que desaparecen y aparecen, y personas que aparecen y desaparecen de manera inexplicable. El nombre oficial del experimento Filadelfia, que la Marina norteamericana no pudo ocultar, es Arco Iris, Proyecto Rainbow. Sí. Recordemos que a finales de la década de 1930, el ingeniero eléctrico Nikola Tesla afirmó haber completado una teoría dinámica de la gravedad, por lo que podía lograr la invisibilidad a través del uso de campos eléctricos y magnéticos. Lo interrumpo, usted me está diciendo que la intención era hacer invisible un objeto, doctor. Sí, la intención había sido poder utilizar determinados campos eléctricos y magnéticos para lograr la invisibilidad de ese objeto, de un objeto sólido. Perfecto. ¿Pero qué sucedió en el experimento Filadelfia? El viernes 13 de agosto de 1943, el crucero Drake de la Marina de los Estados Unidos zarpa del puerto de Filadelfia para participar en un experimento secreto. A bordo llevaba varias toneladas de aparatos eléctricos, con cientos de lámparas y bobinas. Pensá en una tecnología de 1940. Sí. Hoy sería un microchip, algo mucho más simple. Claro. Acompañado por el carguero Furster. A bordo
iba un grupo de científicos y una tripulación reducida de hombres escogidos, entre los cuales se encontraba el marinero de primera clase Carlos M. Allende. Siempre hay un pero. Siempre. Siempre hay un pero en todo proyecto ultra secreto de la NASA y de los Estados Unidos. Quien contó lo que presenció aquel viernes fatídico desde su puesto de trabajo, situado al lado del puente de mando, fue un observador directo. Se ordenó por la radio al comandante del crucero que encendiera todos los generadores. Claro, algo muy sorpresivo para la tripulación. Sí. Ver esa gran cantidad de bobina y aparataje comenzando a funcionar. Entonces, alrededor del crucero comenzó a fluir con una gran fuerza y singular un intenso campo de energía, perfectamente visible, que giraba en torno de la nave en sentido contrario a las agujas del reloj, como lo estamos viendo en esa imagen. Imagínate esa mole con descargas que lo rodean en sentido contrario a las agujas del reloj. Algo que llamó la atención, porque no podían visualizar un sentido contrario de las cargas eléctricas y no lo podían entender. Claro. Hasta los mismos científicos no podían comprender por qué las cargas se desplazaban en un sentido contrario a lo que habían determinado o supuesto. Claro, y ahí narra que bien el aire que rodeaba el barco se volvía un poco más oscuro que el resto de la atmósfera. A los pocos minutos vi levantarse del agua una bruma verdosa similar a una nube muy tenue. De pronto, el barco desapareció completamente y nosotros experimentamos una gran sacudida. Sencillamente, se hacía invisible y no quedaban rastros ni de él ni de los hombres que iban a bordo. O sea que lograron su objetivo de hacer desaparecer el barco. Sí, hasta ese punto lograron su objetivo. Lograr que, a través de un campo geomagnético, todo el sólido se desarmara. Se separara la energía de la materia. Bien. Y es algo real porque eso lo pude experimentar yo en Tashkent, en el laboratorio de altas energías, cuando pudimos disociar la materia de la energía de un pequeño cobayo en el suelo de la partícula. Es decir, de pronto delante de mis ojos ese cobayo desaparece, pero seguía existiendo las cargas eléctricas. Pudimos disociar la materia de la energía. Bueno, acá fue un tremendo buque que desapareció delante de la vista de los marineros que estaban desde tierra y desde otro buque. Pero lo más terrorífico, como vamos a ver en esta imagen, que durante el proceso se vieron a 5 miembros de la tripulación que luego fueron encontrados fundidos completamente con la estructura metálica de la proa del buque, mientras que otros tantos sufrieron una desmaterialización de alguna de las partes de sus cuerpos. En ese instante, uno de los civiles, el que parecía estar al mando de todo, gritó por la radio que apaguen los generadores. Carlos Allende, quien con sus cartas pareció desvelar uno de los secretos más guardados por la Marina de los Estados Unidos. Y esa imagen que vemos, aunque es una imagen que nos sirve de muestra, es muy real, porque al disociarse la materia y al volver a asociarla en un campo no determinado, es decir, queda una amalgama, queda algo fundido porque no podemos determinar los campos exactos. ¿Vos te acordás la serie de Viajes a las Estrellas? Sí. Cuando el capitán Kirk le decía al señor Spock, bajemos en tal planeta. Era muy lindo, se disociaban y se volvían a armar. Bueno, eso es algo que no se tenía la tecnología. Se pudo disociar la materia a través de un campo magnético, pero no se pudo determinar un espacio y tiempo de poderla transportar. Entonces quedó ese amalgama, claro, cuando se corta el proceso de lo que quedó en ese instante. Y esa era una imagen real, aunque acá es una imagen ficticia, lo que pudieron ver. Es decir, algo terrorífico ver como partes del cuerpo de esos marineros estaban fundidas con parte del material de esa nave que aparecía y desaparecía constantemente. Realmente impresionante. Sí, fue impresionante. Y fíjate que 7 décadas después de este experimento Filadelfia, muchas preguntas siguen vigentes. ¿Consiguieron los científicos americanos, inspirados por Nikola Tesla y Albert Einstein, curvar el espacio y tiempo y hacer invisible y teletransportar un buque de guerra? Y puede ser, es probable. Es probable, y quizás la respuesta está en ese mensaje de los extraterrestres. ¿Por qué? Porque el 15 de agosto del 2002, cerca del área de Winchester, en Inglaterra, tan solo un año después de haber aparecido el agromaba de Chilbolton, aquel que lo vi personalmente,
aparece un agrograma considerado uno de los más importantes hasta la fecha, como ves ahí. La figura de un rostro de un ser extraterrestre de tipo gris, sosteniendo un medallón en la mano, que sutilmente encierra un código binario donde se hace referencia a la fecha 14 de noviembre de 1943 y un algoritmo matemático en el cual Einstein y Tesla planteaban esa teoría con algunas modificaciones para poder viajar en dimensiones. Es probable entonces que ese mensaje fue dejado para solucionar o para dejar corregir, digamos, Sí. los errores de aquel experimento. Tiempo después, al ver estos observadores ancestrales que estuvo mal encaminado ese proyecto, quizás no dejaron ese mensaje en un código matemático para poder corregir ese propio experimento. Hasta el día de hoy no se sabe si se utilizó y si se ha hecho realidad. Decodificar o algo así, claro. Poder decodificar. Bueno, doctor, pasemos al siguiente tema. No nos asusta tanto, aunque es un poco impresionante. Casos de adopciones. Sí, ya habíamos hablado del caso de las abducciones. Un encuentro cercano del cuarto tipo, Sí. donde directamente se puede acceder a un contacto un extraterrestre contacto, sería. un contacto extraterrestre, en el cual es abducido una persona. Bueno, se denomina cuarto tipo al contacto físico con los tripulantes de la nave o cuando existe secuestro. Se produjeron entonces varios raptos que se conocen como adopción y que siempre se ha documentado científicamente a través de las narraciones, Claro. a través del polígrafo, aquello que te determina cuán veraz es una narración o no, y de otros elementos que vamos a ver en este pequeño video, un pequeño video que detalla 3 casos muy conocidos. Así que, señor director, por favor.
Bien, fíjate, Mariana, que son muy marcados estos tres casos. En el primero describen una doble estrella, Zeta Reticule, algo que hoy el proyecto SETI, dentro de las 230.000 señales que recibe el cosmos, una de las señales viene de esa estrella. En el segundo, el polígrafo, que determina que es una realidad. Y en el tercero, la faltante de una hora en su reloj de un tiempo congelado, que es una característica de la curvatura del espacio, de la curvatura del espacio y tiempo, determinado por Albert Einstein. Tres evidencias de las ciencias que fueron reales. Irrefutables, porque Irrefutables. En aquel momento no había internet como para googlear y tener tanta información. Exactamente. Doctor, congelamos nuestro tiempo y nos vamos a una pausa. Perfecto, ya volvemos. Enseguida volvemos. Un lugar único en San Pedro en donde artesanos, artistas y público en general encuentra lo que necesita para trabajar. Acrílicos, servilletas, óleos, porcelana y todas sus herramientas. Moldes de silicona, materiales para hacer jabones, velas, sublimar, mosaicismo y por sobre todo, gran variedad de productos de fibra fácil de fabricación propia. Encontranos en Gabriel 60, la proveeduría del arte. Reiki, masajes descontracturantes y relajantes. Aromaterapia, gemoterapia, Aqualed, masajes Yantala para bebés, armonización energética de ambientes. Graciela Avenali, turnos al 459-071. Nataf Catering, servicio de gastronomía para eventos, casamientos, cumpleaños, fiestas empresariales y eventos en general, los mejores menúes y la gastronomía necesaria para que su evento sea de primer nivel. Alquiler de vajilla y mantelería, barra de tragos, cascada de chocolate. Consultas por presupuestos a los teléfonos 03329 15 599 475 15 411 987 y Nextel 730 *5323. Para más información, encontranos en nuestro sitio web www.ntaf.com.ar. Zeus, sinónimo de buena comida y cálida atención. Gran variedad de platos, especialidades en pescados de mar y de río y también pastas caseras. No dejes de pasar un lindo momento en familia y con amigos. Zeus, Mitre 872. Delivery y reservas al 42 32 30. De miércoles a domingo, mediodía y noche. ¿No querés cocinar? Tu lugar en San Pedro, Parrilla La Rosa, 25 de mayo, esquina Ayacucho. Delivery al 42 58 96. Parrilla La Rosa, un lugar de amigos. Bueno, continuamos, regresamos sin ninguna adopción en la tanda, Es por verdad, suerte. estamos aquí. Estamos acá con el tema que me imagino muchos de ustedes han estado esperando, el peso del alma, doctor. El peso del alma, Marianela. Vamos a hablar del peso físico del alma. Desde hace miles de años, la creencia en la existencia física de lo que llamamos alma, pese a que no puede ser vista, tocada ni oída. Claro. Pero es un lindo tema filosófico y científico. Platón decía que el alma era la idea eterna que estaba formada por tres partes, una mental, una emocional y otra espiritual, y que al morir cada uno tomaba su camino y el alma espiritual regresaba a una dimensión luminosa, de donde, a su entender, procedían todas las almas. Aristóteles extendió la noción y que todos los seres vivos tienen en sí un principio vital o llamado alma mortal, que regula todas las funciones vitales y que muere junto a él. Las plantas tienen un alma vegetativa, los animales un alma sensitiva y los seres humanos un alma racional. Hegel expresaba la manifestación sensorial inferior del espíritu en su nexo con la materia. Pero todo siempre fue un mero discurso y ahí se quedaba. Nada de experimentación, medición y observación. Pero entonces, ¿cómo se midió el peso del alma, doctor? Bien,
Esto ocurre en el año 1907, cuando el médico estadounidense Duncan McDougall osó hacer lo que ni a Platón ni a Aristóteles se le había ocurrido: pesar literalmente un alma. Lo primero que hizo fue comprar una cama balanza, que era sensible hasta el peso de un cabello. Nadie sabe cómo, pero para febrero de ese año había reclutado a 6 moribundos. Un número interesante sí, para saber que estaban en un estudio científico y si lo va a estudiar hasta su fin. Y así fue. Los observó antes, durante y después del proceso de muerte, y midió puntillosamente cada cambio de peso. El resultado parecía coincidir en que cada caso exactamente pesaban 21,26 gramos. Era la diferencia entre el cuerpo viviente y el cadáver. O dicho en otras palabras, que el alma no solo existía, tenía masa sobre la cual actuaba la gravedad y pesaba lo mismo que una moneda de 5 centavos, una barrita de chocolate o una feta de jamón. Doctor, qué triste pensar que nuestra alma, que para nosotros es tan valiosa, sí, pese lo mismo que estas cosas tan que una simples. feta de jamón, una moneda de 5 centavos. Sí, pero no. bueno, a eso nos va a llevar a otra conclusión. Después del año 1952, los científicos Francis Crick y James Watson descubrieron que al fallecer ciertas estructuras cerebrales desaparecían al morir y el peso de estas oscilaban entre los 21 gramos. Esta zona se la denominó conciencia alma, ya que es la zona donde el cerebro domina las acciones de la conducta humana. Entonces, Marianela recordá que toda la energía se degrada, cambia de forma y solamente la energía perdura. ¿Será que simplemente tenemos 21 gramos de energía solamente? Esa energía con la cual somos engendrados como una entidad. Y al degradar toda la materia, esa energía, por el primer principio de la conservación de la masa, la energía inicial tiene que ser igual a la energía final, solamente nosotros tenemos 21 gramos de energía. Los 21 gramos más importantes. Los 21 gramos más importantes de toda nuestra existencia, que será desde el Big Bang hasta el Big Crunch, aquello que tendremos. Podemos pesar 90 kilogramos, 100 kilogramos, 35 kilogramos, pero esa energía es solamente 21 gramos. Para todos por igual. Para todos por igual. Increíble, realmente muy Un lindo tema. Muy lindo tema, sí. Doctor, estuve averiguando algunas cositas sobre el Apolo 11, algunos videitos. Sí, nunca nos dejamos de asombrar del Apolo 11, sí, de ese mito si llegó o no a la Luna. Sí. Nosotros ya demostramos que, bajo mi humilde opinión, la que llegó fue el Apolo 12. El resto fue todo un teatro armado para justificar una carrera espacial versus Rusia. El comandante Neil Armstrong fue el primer humano que pisó la superficie de nuestro satélite. Recordemos aquel 21 de julio de 1969, a las 2:56 horas, en el sur Mar de la Tranquilidad de la Luna. El Apolo 11 siempre nos dejó esa duda si fue verdad o un montaje en la carrera espacial. Y encontré otra evidencia, que es este pequeño video de 1 minuto 10, que nos va a llevar a una conclusión o alguna pregunta. Lo vamos a ver ahora cuando el señor director ponga el video. Ese minuto 10 que nos deja otra pregunta. Perfecto. Vamos a ver con qué nos sorprendemos. Mr. Armstrong worked several ABC Digital. Wanted to give you the opportunity to swear on the Bible that you walked on the moon. Will you put your left hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Mr. Seibel. Yes? If you really walked on the moon, why would you not do that? So why don't you just put the end to the record in the argument and put your hand on the Bible, swear to God you walked on the moon? Mr. Seibel, knowing you, that's probably a fake Bible. Really? Well, no, it's a real Bible. You have the opportunity to have $5,000. The meeting is not open. Well, you have $5,000 cash. You can give it to charity if you swear on the Bible that you walked on the moon. I have the tape. Sure. It'll be fine. Why don't you swear to... Why not? Why won't you do it? So why don't you put your hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Mr. Seibel doesn't need to fool up himself in front of the world. Mr. Seibel, you do not deserve answers. Bueno, primero, como todo periodista, lo noto un poco acosador, como molesto también, pero es raro. El trabajo del periodista, pero fíjate que se plantea
algo muy claro. No jura sobre una Biblia. ¿Por qué? Porque sabe que está diciendo mentira. Sí. Sabe que está diciendo mentira y le ofrecen $5.000 en efectivo, que se lo está mostrando, para que él haga una obra a una ONG, y así todo lo niega. Sí, no, es algo que da a dudar. Algo da que a da a dudar. pensar. Y acordate aquellas palabras de Neil Armstrong a los 10 años de cumplirse el alunizaje, que fue: no me pregunten verdades si no quiere que le respondan mentiras. Sí. No me pregunten verdades si no quieren que le respondan mentiras. ¿Tan claro? Imposible. Imposible. Tan claro, imposible. Otro argumento más para seguir teniendo dudas sobre el alunizaje del Apolo 11. Que Totalmente. para nosotros ya no es duda. Ya no es duda. Hay más evidencia que misterios. Totalmente. Bien. Doctor, ¿tiene algún otro desvarío para compartir con nosotros y no perder la costumbre? Sí, sabes que siempre estamos ahí para un desvarío. Hoy quiero hablar sobre poetas y dioses. En un universo en expansión, no faltan los poetas a quienes, por razones fortuitas, digamos, correr el colectivo, digamos, colgarse a mirar la luna, digamos, tener los pantalones rotos, digamos, caminar distraídos, se les caen de los bolsillos hojitas con poemas. En un universo en expansión, deambulan dioses curiosos y ansiosos. Se topan con poemas en los suelos, los leen, les dan vuelta, los alisan, los miran a trasluz y le crean un mundo a medida, el mundo de tus sueños, de tus sentires. Doctor, un poema muy poético, un desvarío muy poético, lleno de magia, pero yo no puedo dejar de pensar en el horror de Experimento Filadelfia. ¿Qué quiere que le diga? Lo que Bien. han pasado esos hombres. Sí. Disculpe, que no tiene nada que ver, pero... Sí, me sacaste disculpe, pero me sacaste de mi desvarío. realmente La verdad, no me pude sacaste dejar mi de desvarío. pensar en el horror de ese experimento. Es realmente algo muy raro, muy sorprendente, ¿no? No es raro, sorprendente. Lo que pasa es que uno lo está tomando desde un punto de vista de una observación de lo que cuantificamos como real. Es decir, nosotros cuantificamos esta mesa como un sólido. Sí. Pero mi primera reacción con lo no observable, con aquel mundo que no podemos cuantificar ni medir, fue cuando en Stanford, en una sola partícula, mi mano atraviesa el sólido, en condiciones de laboratorio distintas. Epa, ¿cómo si esto es sólido? Claro. Dice, no, doctor, el principio de la exclusión de Pauli. Es verdad. Una cosa es leerlo en un texto científico y experimentarlo por aquello que fuera de la realidad. Lo que no podemos comprender es qué sintieron esas personas cuando se extrapolaron de una dimensión a otra. Pero es algo científico y es algo real, que quizás en ese mensaje que nos dejaron los astronautas centrales en un agroglifo en el año 2002, está la respuesta, para no volvernos a equivocar. Ahora, realmente desde hoy es una imagen aterradora ver partes de un ser humano incrustado contra metales de un barco. Sí. En eso estoy de acuerdo con vos. Ahora nuestro tiempo es el que nos apremia y debemos pasar a los avances, doctor, para Bien. el siguiente programa. En el siguiente programa vamos a hablar de los oscuros secretos de Necronomicon. Aquel libro salido del infierno, quizás del más allá. Para quienes no lo conocen, Necronomicon es un grimorio o un libro mágico ideado por el célebre escritor Lovecraft. Bueno, sobre ese tema vamos a hablar en el próximo programa de No estamos solos, misterios y evidencias. Y vamos a tener un temita muy lindo que se van a sorprender, en el cual lo vamos a desarrollar. Con sorpresa y todo. Con sorpresa y todo. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego, muchísimas gracias por estar junto con nosotros en No estamos solos, misterios y evidencias. Muchas gracias.